Buenas noches, amados hermanos, Dios les bendiga. Qué privilegio, pues esta noche nuevamente poder reunirnos en este programa virtual y compartir la palabra del Señor, eh, meditando en ella y llevando a nuestro corazón eh, esa, eh, esa bendición de la unción de la palabra, de la revelación del Espíritu y poder avanzar en nuestro caminar. Amén. Quiero orar al Señor para que Él bendiga su palabra esta noche. Padre, te damos gracias. Bendito Dios, nuestro corazón anhela, Señor, tu palabra. Nuestro corazón, Señor, anhela eh, tu presencia, Señor, todo lo que proviene de ti. Señor, permite que nuestra mente sea ministrada. Ábrenos nuestro entendimiento, Señor, nuestro corazón, para poder recibir tu palabra, Señor, para poder retenerla, para poder, Señor, dar fruto abundante de ella. Danos, Señor, la unción de tu Espíritu para que guíes nuestros pensamientos, nuestra boca, para llevar una palabra edificante a tu pueblo, Señor. En el nombre de Jesús, gracias te damos. Amén, amén y amén. Eh, quiero continuar, hermano. En el programa anterior estuvimos eh, espigando este tema que lo estuvimos viendo en los temas presenciales, pero que ya no nos dio tiempo a espigar un poco más de cierta manera, porque verdaderamente lo que anhelamos con todo nuestro corazón es sacar al máximo lo que el Señor quiere llevar a nuestro corazón, ¿verdad? Amén. Y estuvimos viendo algunas cosas. Yo voy a ir un poco rápido. El tema se llama los anhelos. Vemos cómo David presentaba delante del Señor: todo mi anhelo está delante de ti. O sea, Dios lo conoce. Eh, y vimos que habían anhelos buenos, anhelos del espíritu, pero también habían anhelos de la carne. Y en el último programa nos estuvimos enfocando en esos anhelos de la carne, esos anhelos malos que al final dijimos que eran una especie de epitumias, amén, de un deseo incontrolable, ¿verdad? Ahora estuvimos viendo este listado que está ahí en, en pantalla, y que tal vez se lo pongo un poco más grande. Estuvimos viendo los anhelos de la carne, cuando aquel populacho que iba entre el pueblo pidió carne, querían carne, el anhelo del dinero, un amor al dinero, el anhelo del día del Señor, como enfocado en la gran tribulación, va, que no es correcto. Nosotros debemos anhelar la parucía del Señor, amén. Aquella gente que estaba en luto, que estaba en tristeza y que a veces desea la muerte o están en algunas pruebas y desean la muerte. Eh, luego ya vienen algunos otros anhelos, como este que está en Mateo 23:6, amén, y que quisiera que lo pudiéramos leer para ir viendo. Mateo 23:6. Eh, Déjeme encontrarlo por acá. Mire lo que dice. Hablando de los fariseos, ¿va? Es algo que el Señor le dejó a sus discípulos en cuanto a los fariseos. Y mire, pues, voy a leer esta versión, aunque la que tengo ahí y es un poquito más clara, es la versión de la Universidad de Navarra. Pero dice, leamos el contexto. Entonces habló Mateo 23:1 en adelante.
Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Eran solo pura, eran pura palabrería, solo hablaban pero no hacían. Luego dice en el verso 4 porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus manos. Las filacterias eran unas cosas que usaban su vestimenta para relucir su religiosidad. ¿Va? Y luego el verso 6 que es el que yo quiero traer a colación, porque estamos hablando de los anhelos, y dice el verso 6 y anhelan los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, que los hombres los llamen rabí. El anhelo de ellos era ser visto, amén. Tener un nombre, una, un ego en el corazón de que ellos eran lo más importante. Hay gente que ese es su anhelo. A veces usted puede encontrar gente que sirve, pero el anhelo de su corazón es servir para que el hombre lo mire, para que la gente, ese es pastor, ese es anciano, ese es servidor, es de la alabanza, es qué sé yo. Pero el anhelo es ser visto. Anhelan los primeros lugares para ser vistos. Entonces yo creo que en nuestro corazón debemos nosotros analizar, porque lo que estamos haciendo, entré un poco rápido porque ya lo habíamos visto, es que como hay anhelos buenos y anhelos malos, estamos viendo este listado de anhelos, algunos que encontramos ahí con la ayuda del Señor, que son anhelos de la carne, porque al final el anhelo de ser visto, de ser egocéntrico, de anhelar los primeros lugares, es un deseo de la carne, es un deseo que a veces, hermano, cuando nosotros hacemos algo para el Señor, un servicio, una adoración, algo que nace de nuestro corazón, ni siquiera el objetivo es que nos vean. Eh, a veces es en secreto, a veces es cuando entras en tu aposento y cierras la puerta detrás de ti, y tu Padre que te ve en secreto te recompensará en público. Eh, Esas son las cosas importantes que nosotros debiésemos de ver, si no a veces anhelamos ser vistos por los hombres. Que el anhelo de nuestro corazón sea ser visto por Dios. Como les decía yo en el servicio presencial, que nosotros seamos conocidos allá en los cielos, aunque aquí en la tierra seamos desconocidos para muchos. Amén. Pero quiero ir un poco rápido porque quisiera terminar hoy con los anhelos malos, los anhelos de la carne. La que continúa, si usted lleva el trazo de la enseñanza, es migajas, Lucas 16:21. Amén. Y, y déjeme ver en Lucas 16:21 a qué se refiere. Y habla de aquel hombre llamado Lázaro. Amén. Lucas 16:21. Amén. Déjeme ver si es aquí. Amén. Pero es según la versión Peshita esa. Eh, Déjeme ver porque no me coincide. Eh, Déjeme corregir aquí. Yo creo que este está
eh, lo tengo mal ubicado. Lo voy a buscar aquí en aquí en mi teléfono. Perdone, porque creo que no lo tengo bien. Amén. Eh, y así corregimos de una vez el, el texto acá. Amén. Eh, sí, no sé por qué acá no me aparece así. Lucas 16:21. Eh, Perdón, es que estabas viendo 16:16. Disculpen, hermanos, sí, estaba bien el texto. Desde el 16:19 dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendor. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba sentado a la puerta de aquel rico, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. La versión, la Peshita dice, y anhelaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Luego usted sabe la historia, cómo aquel hombre murió y también murió el rico. Y cuál fue el final de ellos. Amén. Yo a lo que quiero llevarlo en esta noche es que a veces nosotros, quizá por algún daño, por alguna condición en nuestro corazón, quizá porque, no sé, nos menospreciaron mucho, tenemos una autoestima muy baja y, y creemos que no somos dignos de recibir algo especial, algo maravilloso, una bendición extraordinaria. Y creemos que lo único que merecemos son migajas. Yo me recuerdo cuando alguien me contaba que en una ocasión al hermano Otto, al apóstol Ríos, le preguntó a alguien, mire, apóstol, ¿por qué si la Biblia dice eh, en el libro de los Salmos, yo fui joven y ya envejecí y no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan? ¿Por qué Lázaro estaba mendigando? Y entonces la respuesta que le dio el apóstol Ríos en aquel momento era porque se equivocó de puerta, porque este hombre Lázaro permanecía, hermano, a la puerta del rico, no buscó la puerta. ¿Quién es la puerta? La puerta es Jesús. Y entonces la condición de estar ahí hacía que solo anhelara migajas. Amén. Solo anhelara migajas. Pero claramente nosotros vemos también, porque Jesús lo enseña cuando la mujer sirofenicia le llega a rogar a Jesús por la liberación de su hija, que Jesús hace referencia al pan de la liberación para los hijos. Si él era hijo, tenía derecho a ese pan de la liberación, pero a veces nosotros como que primero ese aspecto de menosprecio puede habernos afectado de tal manera que creemos que no somos dignos de recibir una bendición como es el pan de la liberación. Eso es uno. La otra cosa aquí en este texto, usted lo puede buscar en su casa, en su Biblia, es que a él se le acercaban perros a lamerle las llagas. Y cuando la Biblia habla de los perros, hermano, habla de obreros, malos, pues, malos obreros, malos pastores, que a veces acostumbran a tener a las ovejitas en una condición que las ovejitas solo anhelan migajas, no les dan el pan de la liberación, no les dan las bendiciones. ¿Y por qué es eso? Muchas veces porque desprecian el ministerio apostólico, desprecian el ministerio profético y a duras penas reciben el ministerio evangelístico, pastoral y el magistral,
pero lo profético, perdón, lo apostólico y lo profético lo quitan. Y entonces tienen al pueblo anhelando migajas. No, nosotros somos hijos de Dios. Él dejó la provisión de su palabra. Por eso cuando enseñó a orar a sus discípulos, Él les dijo, cuando vosotros oréis, orad de esta manera. Padre nuestro que estás en los cielos, y les da el parámetro del Padre nuestro, pero en ese parámetro dice, danos hoy el pan nuestro de cada día, no migajas. ¿Quiénes recogen migajas? ¿Quiénes anhelan a alimentarse de migajas? Cuando usted va a ver a la palabra, hermano, había un rey que se llamaba Adoni Besec, que está en el libro de Josué, amén. Eh, y dice perdón, Jueces 1:7, exclamó entonces Adoni Besec, 70 reyes a quienes se les cortaron los pulgares de manos y de pies, recogían migajas bajo mi mesa. Dios me paga a mí por haberlo hecho. Lo llevaron a Jerusalén y ahí murió. Y entonces nos damos cuenta que lo que este hombre hacía con reyes era que les cortaba los dedos pulgares. Usted sabe que la mano representa los 5 ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Cortaban lo apostólico y entonces lo único que tenían acceso, y fíjese que eran reyes, era a migajas, a migajas. Amén. Dios a nosotros nos dejó su palabra abundante, no migajas, nos dejó la palabra, el pan, ese pan de la liberación, el pan de la proposición, que es la revelación, hermano. Y a veces hay mucha gente que tiene al pueblo en esa condición, recogiendo migajas. Y Dios a nosotros nos dejó esa provisión. Entonces, no debemos nosotros anhelar migajas nada más. Amén. Luego lo vemos también, y tiene mucho que ver en el anhelo del corazón, hermano, cuando nosotros, como ovejitas, como pueblo de Dios, somos ministrados de una manera pentagonal: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, porque cuando se afecta uno de esos 5 ministerios, porque Efesios dice que Él dio, ¿quién? Jesús. Él dio a unos ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a la estatura del varón perfecto. Habla de crecimiento. Pero cuando uno se alimenta de migajas, uno no crece. Hay otro relato, ahorita que estaba buscando acá en el teléfono, que está en el libro de Josué. Usted se recuerda cuando ellos conquistaron Jericó, luego Jai, y de repente tenían que conquistar a los gabaonitas. Y dice que estos usaron de su astucia y llegaron con Josué, con sandalias viejas, con odres rotos y viejos, con pan mohoso, con ropa vieja, que representan los 5 antiministerios. Y dice en Josué capítulo 9, verso 5, y llegaron con sandalias viejas y remendadas en sus pies y vestidos, que habla del evangelista y habla del apóstol, pero de los falsos, ¿verdad? Y todo el pan que llevaban para su alimento era seco y hecho migajas. Entonces, luego sigue diciendo en el verso 12, fíjese, nuestro pan estaba caliente cuando salimos, y cuando hicimos provisiones de él en nuestra casa para el viaje, el día en que partimos para venir a vuestro encuentro. Miradlo ahora duro y hecho migajas. Amén. Entonces, sin lugar a dudas, el hecho de afectar la doctrina de los 5 ministerios para el pueblo hace que el pueblo lo que anhele al final de cuentas sean migajas, sean migajas.
Nosotros no podemos estar anhelando migajas. Nosotros lo que necesitamos es el pan que Dios prometió darnos. Amén. Luego, el ser rico ya lo habíamos visto porque va junto con el amor al dinero. En Lucas 15:16, amén, encontramos, hermano, un pasaje que todos conocemos, que es el pasaje que habla del hijo pródigo. ¿Se recuerda usted? Y cómo este hombre, hermano, después de que estuvo en aquella tierra, eh, desperdiciando todo lo que tenía, hermano, por malcriadito, eh, luego deseaba, anhelaba, dice la Biblia que anhelaba. Le voy a leer por acá, Lucas 15, 16. Y dice, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentara cerdos. Y anhelaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Nuestro Dios, hermano, es un Dios que nos ha dado abundancia de palabra, abundancia de pan. No para que andemos deseando, anhelando migajas, como el caso de Lázaro, el mendigo. Y tampoco para que andemos deseando algarrobas, que era el alimento que le daban a los cerditos. Hermano, hay cristianos hoy aún, hermano, de alguna manera deseando placeres del mundo, alimento porque los cerditos pues representan a esos animalitos impuros, ¿va? Que dice la Biblia, no solo ellos, sino que algunos otros animales también impuros. Hermano, deseando las cosas del mundo, alimentos que no son. Pero aquel que vuelve, este es el año del retorno, es el año del Shuv, amén. Aquel que vuelve a la casa, en la casa del Padre hay abundancia de pan, hay un cordero, porque el Padre cuando el hijo pródigo, este hombre regresa, eh, manda matar al becerro engordado. Él nos provee a nosotros de alimento. Hermano, eso es figura de la Santa Cena. ¿Cuánta gente, hermano? Y aquí quiero pasar en el tema de la Santa Cena porque va muy aunado a lo que el último deseo de la carne que yo le pongo ahí, que es el anhelo a las cosas del mundo, según el Salmo 78:18. Amén. Fíjese que yo me he dado cuenta que a veces hay Santa Cena, la provisión del Padre, y la gente prefiere algunas cosas que el mundo le ofrece antes de venir y decir, en la casa del Padre hay pan de liberación, hay un cordero que fue preparado para mí, hay una sangre del cordero del nuevo pacto para sellar mi vida. Y a veces prefieren eso. Y lo dice el Salmo 78:18. Eh, dice, pero aún volvieron a pecar contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto, pues tentaron a Dios en su corazón, anhelando comida a su gusto, comida de Egipto, comida de Egipto, comida del mundo. Amén. Entonces nosotros, hermano, debemos de meditar en nuestro corazón que la comida, las algarrobas de los cochitos no son para nosotros, de los cerditos. Nosotros, Dios nos prepara un banquete. Lo dice el Salmo 23. Tú
aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Amén. Hermano, los banquetes del Señor son espirituales, pero aquí vamos ya para ir terminando esta parte del tema, espigando esta parte. Lo que leíamos en Romanos, ¿va? Los deseos de la carne, aquel que es carnal se va a interesar por eso, pero el que es espiritual se va a deleitar con las cosas que son cosas del espíritu. Amén. Todos estos anhelos de la carne que yo le puse aquí son algunos, ¿verdad? No son todos. Amén. Eh, Se pueden combatir con anhelos eh, que nos lleven a las cosas espirituales. Y aquí paso a esa parte, a las cosas que son del Espíritu, que le agradan a Dios. Amén. Ahí le pongo el listado. Que lo vimos, como le digo, en los servicios presenciales, pero que no nos detuvimos eh, con mucho tiempo a ver cada una de esas cosas, ¿va? Sus preceptos, o sea, sus leyes, su salvación, la plena salvación, dice David, su nombre y memoria, anhelar obedecerle, anhelar ayudar al prójimo, al pueblo, anhelar vivir en su casa, ordenar mis caminos, anhelar que mis caminos sean ordenados, anhelar al Señor, anhelar el bien, anhelar la liberación, fíjese, anhelar ser libres, hermano, de muchas cosas. Y aquí hay otros, anhelar ese beso, como lo vimos en el tema del Nashak, que esta mujer decía, oh, si él me besara con besos de su boca. Anhelar la sombra, anhelar el reposo, anhelar ser fiel, anhelar las corrientes de las aguas, anhelar los dones espirituales, anhelar ser revestidos, anhelar una patria mejor no hecha de manos, sino la patria celestial, anhelar la presencia de Dios, anhelar su amor, anhelar el perdón. Amén. Son cada uno de estos, hermano, amado, es verdaderamente un tema. Y cada uno de estos anhelos va a afectar, va a ir quitando los anhelos de la carne. Amén. Cuando anhelas todas estas cosas, vas a ir sacando de tu vida aquellos anhelos que no le agradan a Dios. Cuando te des cuenta, te va a agradar todo lo que a Dios le agrada. Amén. Y vas a recibir una bendición bien extraordinaria. Yo quisiera ver, por lo menos esta noche, si usted me acompaña, ver alguno de estos. Amén. Eh, y yo quisiera, pues, leer el primer libro de las Crónicas 29-18, porque yo creo que este es bien importante. Solo déjeme buscarlo aquí. Primer libro de las Crónicas 29-18, pero es en la versión, la NBD. Déjeme ver acá. Mire lo que dice la NBD. Se lo voy a leer. Señor Dios, nuestros antepasados, Abraham, Isaac e Israel, haz que tu, perdón, vuelvo a leer. Señor Dios de nuestros antepasados, Abraham, Isaac e Israel,
Haz que tu pueblo siempre tenga el anhelo de obedecerte y que el amor de ellos hacia ti nunca decline, nunca modifique, dice esta versión. Pero este anhelo de obedecerle es un anhelo bien importante porque, ¿por qué? Porque fíjese que ahí en ese anhelo de obedecerle, ahí podemos involucrar el anhelo por sus preceptos, por sus leyes, porque si hay una ley y yo quiero obedecerle, yo me voy a aprender esa ley y yo quiero hacerlo. Amén. A muchas de las cosas, de los anhelos que aparecen en estas dos listas que yo le puse ahorita y que estamos comenzando a verlas, aparecen en el anhelo por obedecerle. Amén. Muchas de estas, de este listado que estamos viendo. Eh, este otro. Amén. Eh, Muchos aparecen ahí. ¿Por qué? Ahora, ¿por qué es tan importante la obediencia? Porque, hermano, allá en el libro de Deuteronomio 28, si usted se recuerda, Dios le dijo al pueblo, mira, yo te pongo delante de ti lo bueno y lo malo, la vida y la muerte. Pero todo depende, le dice el Señor, si obedecieres atentamente a mi voz, a mis palabras. Y entonces empieza a haber un listado de cosas que iban a suceder. Y dice, bendito serás en el campo, bendito serás en la ciudad, bendito será el fruto de tu vientre, bendito el fruto del vientre de tu ganado, tu arteza, tu canasta. Te irá bien, serás cabeza y no cola. Y hermano, vienen un montón de cosas buenas. Entonces, para mí es importante que nosotros le hagamos un zoom al anhelo de obedecerle. Yo sé que es difícil, hermano, porque cuesta, cuesta sujetarse, cuesta ser obediente, eh, pero trae una bendición tan extraordinaria. ¿Y cómo manifestamos nosotros la obediencia para Dios? Cuando nos sujetamos a las autoridades que Él dejó. Porque mucha gente dice, no, yo con Dios sí, pero otro de aquí no me manda. Pues no estás obedeciendo porque toda autoridad es dada por Dios y las que las hay, Dios las puso. Entonces, al obedecer a una autoridad, tú estás obedeciendo a Dios, a su palabra, a sus preceptos, a cómo dejó Él estipulado esto. Amén. Al obedecer a tus padres, al obedecerlos, estás agradando a Dios, que hay un anhelo, hermano, en nuestro corazón por ser obedientes. Porque ahí mismo también en Deuteronomio 28 aparecen las consecuencias de la desobediencia. Y qué terribles que son, hermano, esas consecuencias. Entonces, déjale al Señor, pon en mi corazón, Señor, el anhelo de obedecerte, de obedecer tu voz, de obedecer tu palabra, de obedecer a mi pastor, de obedecer a mis papás, de obedecer a mis autoridades, de ser sujeto aún en el trabajo, de muchas formas. Eso te va a bendecir, hermano. Porque a veces decimos nosotros, ¿sabes qué? ¿Por qué me estoy yendo mal en esto? ¿Por qué me va mal en aquello? ¿No será que hay algún aspecto en cuanto a la obediencia que debes de tomarlo y debes de evaluar cuál es el nivel de obediencia? Porque, mire pues, a regañadientes, cuando nuestro papá nos decía, bueno, mira, vas a ir a hacer tal y tal trabajo. Y a veces nos hacíamos los locos, man. Ya cuando lo veíamos bravo, bien enojado, bueno, ¿vas a ir o te caes cincho? Obedecíamos, pero ya después de que nos habían dicho una o dos veces.
pero que a la obediencia que yo quiero llegar es aquella que no se expresa, que Dios no tenga que estarte jalando las orejas, empujando, obligando, o que te pase algo malo para obedecerle. No, sino el anhelo de decir, Señor, ¿qué quieres que haga hoy? Señor, esto que he estado haciendo, tal vez a ti no te agrada. Y yo mi anhelo es obedecerte, Señor, aquí te lo doy. ¿Por qué? Porque se recuerda usted que en el Nuevo Testamento, en Romanos, habla de tres grados de voluntad, si podemos decirlo así, ¿va? La buena, la agradable y la perfecta. Y a veces hay cristianos que ni en esas tres están, sino que en su propia voluntad, sino que a través del anhelo por obedecerle, lleguemos al punto de entrar en la agradable voluntad de Dios y llegar a la perfecta voluntad de Dios. Y vas a ver que muchos, o por decirlo así, todos tus problemas se van a solucionar. Porque el agradar a Dios, hermano, es tan impresionante, tan extraordinario. El mismo Dios en la palabra dice, yo ya me cansé de los sacrificios de toros engordados, de machos cabríos. Yo lo que anhelo es obediencia. Yo lo que anhelo es que me obedezcan. Aquí no se trata, hermano, porque mire, yo bendigo al Señor porque nosotros enseñamos a ofrendar y a diezmar. Qué bendición tan extraordinaria. Y es una obediencia. El diezmo es una obediencia. Amén. Pero a veces hay gente que quizá, no, es que yo obedezco en esto. Y le da a Dios su ofrenda y su diezmo. Pero su vida anda patas arriba. Con quien dice, yo estoy pagando una obediencia. No, no. Tenemos que agradarle a Dios anhelando obedecerlo en todo. No solo con el diezmo, no solo con la ofrenda. Amén. Porque aún en la ofrenda, ¿se recuerda usted que dice la Biblia que si estás ahí en el altar y vas a ofrendar, llevas tu ofrenda, y te acuerdas que tienes algo en contra de tu hermano, que dejes ahí tu ofrenda y que vayas, que te pongas a cuentas? Pero muchos no obedecen esa parte. No, yo aquí voy a echar mi ofrenda, mi diezmo, eso. Después lo arreglo porque me cae mal el hermano o fulano de tal. No, la obediencia es que sí ofrendes, que diezmes, pero que también arregles la situación con tu hermano. Ahí en el listado, fíjese que aquí en el listado, mira el último, Proverbios 14:9, según la versión de la Biblia libre, debemos anhelar el perdón, pero no para nosotros solamente, sino perdonar a los que nos ofenden. Debe existir un anhelo. Debes de andar buscando, ay, ¿a quién puedo perdonar? Algo así como David, ¿verdad? Cuando David despertó y dijo, tengo el anhelo de hacer misericordia. ¿Habrá alguien de la casa de Saúl a quien yo pueda hacerle misericordia? A eso se refiere, hermano. A eso se refiere. Entonces el anhelo de la obediencia va a traer muchas exigencias para nosotros, pero va a ser una bendición extraordinaria. Amén. Va a ser algo hermoso, algo maravilloso que nosotros podamos anhelar. Anhelemos ser obedientes y todos esos anhelos de la carne se van a ir yendo uno a uno. Cuando te des cuenta, ya ni van a estar. Amén. Eh, el tiempo me, me ha transcurrido y quisiera dejarlo ahí. Quisiera pedirle al Señor que ponga en mi vida y en tu vida el anhelo por obedecerle. Que hay un anhelo y que cada mañana nos levantemos y le digamos a Él, papito, ¿qué quieres que haga hoy? ¿En qué quieres que te obedezca? ¿Qué te puedo dar? Como es aquel himno de hermano del apóstol Billy Bunster, ¿qué te puedo ofrecer que otros no te hayan dado? ¿Qué te puedo dar
que aún no recibas y haya un anhelo por obedecerle. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Gracias porque tu palabra dice que eres tú el que pone tanto el querer como el hacer en nuestra vida. Señor, que haya un anhelo en nuestro corazón por obedecer tu voz, tu palabra, tus preceptos, y que te agrademos, Señor, y que se pueda escuchar aquella voz como cuando Jesús en obediencia bajó a las aguas del río Jordán y cuando salió de ahí se oyó la voz que decía, he ahí mi Hijo amado en el cual mi corazón se deleita. Que podamos ser hijos obedientes para que podamos darte placer y deleite a ti, Señor. Y no solo a ti, sino que todas las personas que nos rodean puedan ser bendecidas de la misma forma. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo, por tu palabra. Que sea cimentada en nuestro corazón, que no caiga tierra donde sea una mala tierra, sino que caiga en buena tierra y dé fruto abundante, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Aleluya, gloria a Dios. Así que ya sabe, hermano, a obedecer, a anhelar, obedecer al Señor. Le esperamos mañana, sábado y domingo a las 5 de la tarde para que juntos estemos en los servicios presenciales. Y gracias por estar atento a su programa Espigando. Amén, que tenga una bendecida noche, que Dios le bendiga, Dios le guarde y recuerde que para los que tememos su nombre nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá sanidad, salud y salvación. Bendiciones.